Hola, ¿qué tal? Vamos a ver un poquito el tema de los porcentajes y demás. Aquí vamos a ver pues un poquillo eso de lo que se habla tanto, ¿no? Que es el tanto por ciento. Vamos a ver también temas de proporcionalidad. Vamos a ver lo que son los cambios porcentuales y demás conceptos que luego pues son tremendamente útiles para la vida privada y para la vida del día a día. Entonces sí que es verdad que al igual que veíamos con la proporcionalidad, el tema de los porcentajes es algo que nos va a ayudar muchísimo pues cuando vayamos de compras o cuando estemos calculando una gran cantidad de cosas a las que nos enfrentaremos en nuestra vida real, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito de qué se trata. Pues bueno, haciendo un poco la broma, vamos a empezar con un poquito de un porcentaje de humor, ¿no? Vamos a ver algunos memes así de clase y demás. Entonces, bueno, una parte importante del porcentaje, una idea importante de lo que es una parte. Al final el porcentaje nos permite representar partes de un todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí una serie ya un poco de gente más mayor, yo creo que se os pilla un poco pequeños a vosotros, aunque ahora está en Netflix, que está bastante bien. Vemos aquí un meme de The Office, ¿no? Este es Jim, que es un personaje protagonista, y nos comenta, pues bueno, es un personaje un poco vago en la serie y demás, y al final nos dice, pues mira, el trabajo del 100%, es decir, es el total, pero yo este 100% me lo voy a repartir en la semana, ¿no? Entonces él, por ejemplo, dice que los lunes trabaja poco, los viernes trabaja poco, y el día que más trabajaría de la semana es el miércoles, ¿no? O sea que vemos aquí que el 40% está en cierto modo relacionado con la mayor parte de la jornada laboral, es decir, que cuanto más grande es el número, más grande es el tanto por ciento, más parte del todo cogemos, ¿no? Es un poco la idea que vemos aquí. Los porcentajes también son algo que se aplica en la vida diaria. Es decir, nosotros, por ejemplo, en el teléfono móvil tenemos siempre hay un porcentaje al lado de la batería que nos dice lo que nos queda. Entonces, pues, por ejemplo, aquí, fijaos que se supone que tenemos la batería muy baja en el 13%, se supone que está el rayito ahí pintado en la segunda imagen, o sea que lo estamos cargando y resulta que baja, ¿no? Entonces nosotros, si cargamos una batería, ¿qué esperaríamos que pasara? Pues esperaríamos que justamente al cargarla el porcentaje de batería que tenemos disponible creciera y no disminuyera, ¿no? Entonces por eso la cara que tiene ahí al final de, pues creo que me quedo sin batería. Y luego los porcentajes son útiles incluso para vosotros ahora mismo. Es decir, vosotros muchas veces os van a decir, pues oye, el examen vale tanto, el cuaderno vale tanto, el comportamiento vale tanto y demás. Y esos tantos de los que os hablan son justamente tantos por ciento. Entonces al final esos porcentajes nos permiten saber calcular nota, nos permiten saber calcular pues las calificaciones que tenemos durante el curso de las diferentes asignaturas. O sea que esto es una aplicación, digamos, muy simple de los porcentajes, pero realmente están en muchos lados. Esos porcentajes se relacionan también de manera muy natural con las estadísticas. Esto, pues bueno, son temas que se verán más adelante, pero las estadísticas nos permiten, digamos, entender una serie de datos. Es decir, nos dan información en forma de porcentaje y nosotros tenemos que ser capaces de interpretar qué significan. Esto, por ejemplo, es muy típico cuando se ven las noticias por la tele o cuando se leen artículos o cuando se ven incluso vídeos de TikTok en los que hablan de porcentajes. Pues realmente hay que saber interpretarlos, ¿no? Y estos porcentajes tienen esa relación clara con la vida real a través de los datos que se recogen. Entonces, por ejemplo, en la clase de mucho futbolero, el Real Madrid ha ganado el 82,35% de las finales de Champions que ha jugado. Ha jugado 17 finales de Champions, creo, y tiene 14, pues al final esas 14 Champions, que es una parte del total que son 17, representan el 82,35%. O sea que realmente el Madrid gana casi todas las finales a las que llega la Champions. Luego, por ejemplo, el uso del teléfono móvil. En España, en el 2019, casi el 95% de personas de 15 años tenían móvil en España. Al final vemos que nos damos cuenta de que si el 100% es el total, pues el 95% es un porcentaje súper alto. Entonces, al final esto quiere decir que casi todas las personas de 15 años en España tienen teléfono móvil, lo tenían en el 2019 y esa es la estadística más reciente que he encontrado. Pero imagino que esto no hará más que crecer, ya poquito porque le queda poco para llegar al 100%, pero seguirá creciendo. Por ejemplo, la fuerza laboral docente, es decir, el cuerpo docente español en general, tenía un 65%, un 66,5% de mujeres. Es decir, había más mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque si el total es el 100%, la mitad justa es el 50%, ¿no? Tenemos ahí esa idea un poquito intuitiva. Entonces hay más mujeres profesoras que hombres profesores en España. Pero, por ejemplo, si nos fijamos en la universidad, tan solo hay un 41,3% de mujeres dando clase. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo hay una proporción, una parte muy grande de docentes más allá de la universidad que son mujeres, pero realmente en la universidad hay más hombres que mujeres dando clase. Por ejemplo, a nivel de población, en España hay más mujeres que hombres. Está muy pegadito, es decir, está muy cerca del 50%, pero en el 2020 había
más mujeres que hombres en España. Si nos vamos a otros países como por ejemplo Corea del Sur ese mismo año, el porcentaje baja y en Corea del Sur resulta que hay pocos más, pero hay más hombres que mujeres. Luego, por ejemplo, en España, las mujeres representan el 49,3% de científicas e ingenieras en el 2021. Es decir, que en las profesiones de ciencia y de ingeniería realmente hay una equiparación casi entre mujeres y hombres. Hay menos mujeres que hombres, pero está muy cerquita el porcentaje. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en la universidad solamente tenemos un 25% de alumnado femenino en ingenierías. Es decir, que en las ingenierías hay muchas menos chicas que chicos. Lo que pasa es que al final, pues cuando se llega al mercado laboral, las mujeres están en otros campos como puede ser la ciencia y demás, y al final se compensa, ¿no? Pero realmente vemos una diferencia muy grande en las aulas de ingeniería. Esto al final son temas de estadística que realmente no son parte tan importante del temario, pero sí que permite ver cómo los porcentajes tienen un significado real y nosotros interpretando si es mucho, si es poco, comparando un porcentaje con 100, podemos entender los datos. Es decir, por ejemplo, es fácil ver que casi todos, muchísimos jóvenes de 15 años, muchísimas personas de 15 años tienen teléfono y, por ejemplo, es muy fácil ver que muy pocas chicas estudian ingeniería en España. Entonces, realmente esos porcentajes nos dan esa idea de parte de un todo. Pero bueno, realmente un porcentaje, ¿qué es? Podemos saber un poco si nos aclaramos. Vamos a pensar en un todo. Nosotros vamos a tener este cuadradito durante el resto de este vídeo. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el porcentaje. ¿Cómo empezamos? Pues bueno, la palabra porcentaje tiene ahí por dentro no un 100 tal cual, pero un cent, que al final no se lleva un poco la idea de céntimo, ¿no? De un porcentaje, un 100, ahí por ahí. Entonces lo que vamos a hacer va a ser empezar dividiendo nuestro total, nuestro todo, en 100 partes iguales. Por ejemplo, así. Nosotros nos fijamos, tendríamos 10 filas por 10 columnas y 10 por 10, pues tendríamos 100 cuadraditos ahí dentro. 100 cuadraditos pequeños, 100 porciones. Y ahora nos van a decir, pues bueno, tú quieres calcular el tanto por ciento de este total, ¿no? Ese tanto por ciento nos indica las porciones, las partes que debemos coger. Por ejemplo, si tenemos que calcular el 50% de un total, cogeremos justamente 50 cuadraditos. La primera fila, segunda, tercera, cuarta y quinta. Entonces, realmente lo que estamos haciendo es dividir un total en 100 partes y coger las que nos indique el porcentaje. No tiene más misterio. Esto es lo que vamos a hacer todo el rato. Vamos a poner algunos números para centrar un poquito más la idea. Seguimos teniendo nuestro total dividido en 100, pero nosotros vamos a decir que vamos a intentar calcular el 30% de 400. Empezamos como siempre. Dividimos esos 400 en 100 partes. Si tenemos 400 y lo dividimos en 100 partes, a cada parte, ¿cuántas unidades le tocan? Pues 400 entre 100, a cada uno de estos cuadraditos que hemos cogido le van a tocar 4 unidades justamente. Entonces ahora nos dicen, vale, tenemos que calcular el 30%, ¿no? Pues de esas porciones vamos a coger 30 porciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros realmente tenemos ya 30 porciones cogidas, pero ¿qué pasa? Cada porción realmente estaba asociada o cabía dentro de cada cuadradito de cada porción 4 unidades, por lo que todavía no hemos terminado de calcular el porcentaje. Nosotros lo que tenemos es que sumar el total. ¿Cómo lo sumamos? Pues tenemos 30 cuadraditos coloreados, que es el 30%, y cada cuadradito tenía 4 unidades, porque hemos hecho el reparto. Entonces 30 por 4 son 120. Es decir, el 30% de 400 son 120. La idea es justamente la misma, da igual los números que tengamos. Simplemente cogemos el número total, lo dividimos en 100 partes y cogemos las partes que nos indique el porcentaje que nos piden. Como en función del número que tengamos total va a haber más o menos unidades en cada porcioncita, pues va a ir variando el porcentaje, pero la idea es siempre la misma. Hay una diferencia bastante clara entre porcentajes y proporcionalidad. Entonces, vamos a ver qué ocurre si calculamos el 30% de 800. Fijaos que 800 es justamente el doble que 400, que es lo que habíamos calculado antes, el porcentaje, ¿no? Antes habíamos visto que el 30% de 400 era justamente 120. ¿Qué pasará si ahora calculamos de 800? Pues vamos a volver un poquito a lo mismo. En este caso tenemos 800, que es nuestro total. Al dividirlo en 100 partes, a cada cuadradito, a cada porción de las 100 que tenemos, le tocan 8 unidades. Y vamos a coger otra vez 3 filitas. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Pues tenemos que volver a sumar el total. En este caso tenemos 30 porciones, pero a cada porción le correspondían 8 unidades, con lo que tenemos en total 240. Es decir, el 30% de 800 es justamente 240. Fijaos que 240,
que es el 30% de 800, es justamente el doble del 30% de 400. Es decir, si yo calculo el mismo porcentaje y multiplico el total por 2, el resultado del porcentaje también se multiplica por 2. ¿Qué pasaría si calculáramos el 30% de 1200? Pues 1200 es 400 por 3. Entonces, si el 30% de 400 será 120, el 30% de 1200 será 120 por 3 también, es decir, 360. No lo vamos a hacer aquí, pero si vosotros hicierais el mismo ejercicio de tener el cuadradito, dividir esos 1200 entre 100, a cada porción le tocarían 12 unidades, y 12 unidades por 30 cuadraditos que cogemos, nos van a salir justamente esos 360 que esperábamos. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Pues bueno, que al final el tanto por ciento está expresando la proporción, la parte entre el total, o la relación, perdón, entre el total y el tanto por ciento que nos piden. Entonces, si el porcentaje se mantiene constante, en el ejemplo anterior manteníamos constante el 30%, lo que va a ocurrir es que el total y el tanto por ciento son directamente proporcionales. Igual que lo que veíamos en los ejercicios del libro. Esto, por ejemplo, se ve muy bien con una tabla. Recuperamos el ejemplo anterior en el centro. Hacia el centro tenemos el 400 que utilizábamos al principio y abajo tenemos siempre el 30% de la cantidad que está arriba. Fijaos que también, como habíamos calculado, el 30% de 800 es 640 y el de 1200 360. Pero si vamos hacia atrás, si dividimos el total, también funciona. Es decir, si dividimos 400 entre 2, que tendríamos 200, vemos que el 30% de 200 es justamente 60. Y si volvemos a dividir ese 200 entre 2, tendríamos un total de 100. El 30% de ese total también se divide entre 2. 60 entre 2 es 30. Viéndolo de izquierda a derecha, pues si yo para pasar de 100 a 200 multiplico por 2, el 30% de 200 va a ser el 30% de 100 multiplicado también por 2. Si multiplico por 3 o por 4 o por lo que sea, pues realmente es siempre lo mismo. Se mantiene una relación de proporcionalidad en todo momento. ¿Qué es lo que ocurre? Al final, cuando hablamos de partes, de proporciones, nos viene a la cabeza la idea de fracción, ¿no? Al final la fracción nos permitía representar esas razones que veíamos al principio del tema. Entonces, al final, si aplicamos la definición de porcentaje, lo que tendríamos que hacer que era dividir el total en 100 partes y coger el tanto por ciento que nos piden. Pues, por ejemplo, si es el 30%, pues 30 partes de las 100 que hemos dividido, ¿no? Entonces, esto realmente es la misma información que nos está dando una fracción del total. Es decir, el 30% de 400 es 30 partes de las que cogemos 30 partes de lo que obtendríamos dividiendo 400 entre 100. Es decir, yo cojo 400, lo divido en 100 partes y me quedo con 30. Eso es justamente lo que veíamos que era 30 entre 100 de 400. Este D se sustituía por un por. Entonces, 30 cienavos de 400 serían 30 entre 100 por 400. Si nosotros subimos el 400, que realmente es 400 entre 1, al numerador, lo que tenemos es 30 por 400 entre 100. Y al final eso nos queda, simplificando, 30 por 4 y eso es 120. Algunos porcentajes están asociados a unas fracciones muy conocidas. Por ejemplo, si nosotros vemos el 50% que es la mitad, realmente la mitad que es un medio. El 25% que sería un cuarto, que es pues justamente un cuarto. El 10% correspondería a un décimo y el 20% que sería el doble que el 10% a un quinto. También podemos ver el porcentaje como un número decimal realmente. ¿Qué es lo que le ocurre a un número decimal? Pues ¿qué es lo que le ocurre a una fracción? Pues que realmente si la dividimos, hacemos la división que se indica, lo que obtenemos es un decimal. Entonces, podemos dar ese pasito. Convertimos la fracción en decimal, a ver qué pasa. Pues solamente hay que hacer esa división, como decíamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos permite esto? Pues en vez de tener que hacer un producto y una división, calcular el porcentaje es simplemente el producto de dos números, el total y el decimal, que equivale al porcentaje. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues al igual que hacíamos antes con el ejemplo anterior. El 30% de 400 sería 30 entre 100 por 400, pero si en vez de multiplicar por 400 y dividir por 100 directamente hacemos 30 entre 100, vemos que eso es 0,3. Y al final lo que vamos a hacer es simplemente multiplicar 400, que es el total, por 0,3 para obtener el resultado final, que sería 120.
Si volvemos a recuperar los porcentajes notables, digamos, o porcentajes importantes, pues vemos que ocurre lo mismo. El 50, que era un medio, equivaldría a 0,5. El 25, que era un cuarto, a 0,25. Fijaos que eso es justamente 25 entre 100. Muevo la coma hacia la izquierda. Si hacemos lo mismo con el 10%, pues un décimo sería 0,1. Lo mismo, movemos la coma hacia la izquierda. Y el 20% volvemos a mover la coma. Realmente simplemente estamos dividiendo la cantidad que sea entre 100. Y dividir entre 100 es realmente muy cómodo, porque solamente implica mover la coma hacia la izquierda. Por eso normalmente en la vida real, cuando hablamos de porcentajes, solemos pensar en números decimales. Muchas veces cuando vamos a comprar una tienda y demás nos encontramos con ofertas, y al final en las ofertas siempre aparece un porcentaje, ¿no? Pues una rebaja del 10%, una rebaja del 50%, la mitad de precio, ¿no? Esto al final no dejan de ser aumentos y disminuciones porcentuales. Entonces, estos cambios porcentuales, tanto aumentos como disminuciones, serán, como decíamos, muy frecuentes en la vida real. Entonces, un enunciado sería: el precio de la cesta de la compra, que ahora cada vez con pues la pandemia, la guerra de Ucrania y demás, realmente los precios están subiendo, ¿no? Entonces, pues nosotros decimos, mira, hemos hecho un estudio y la cesta de la compra ha aumentado su precio en un 20% respecto al año pasado. Si hace un año pagué 100 euros, ¿cuánto pagaría hoy? O sea, sabiendo que el año pasado pagué 100 y ahora que es un 20% más caro, ¿qué es lo que pagaría? Pues lo que hay que hacer es, para empezar a calcular ese 20%. El 20% del precio anterior, ¿cuánto es? Pues una vez que lo sepamos, podemos saber el precio final. ¿Por qué? Porque el precio actual sería el precio de hace un año más el 20% del precio de hace un año. Es decir, el precio actual sería el precio anterior más el aumento, que serían los 100 euros que pagamos más el 20% de 100. Esos 100 euros se mantienen como están, y el 20% de 100, viendo el porcentaje como un decimal, como veíamos anteriormente, sería 0,2%, que sería 20, con lo que ahora yo estaría pagando esa cesta de la compra a 120 euros. Realmente, si nos fijamos, lo que hemos hecho ha sido multiplicar la cantidad de hace un año por hemos obtenido el 120%. Es decir, hemos multiplicado la cantidad que pagamos hace un año por 1,2. Las disminuciones porcentuales van a ser exactamente iguales. Un ejemplo. Al final, pues las tarifas de móvil poco a poco sí que es verdad que van disminuyendo en precio normalmente, a no ser que pues pidas el paquete con la tele o que tengas una tarifa mucho más grande, realmente los precios suelen ir bajando. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar los mismos números, pero justo en el sentido contrario. Decimos que al final las tarifas de móvil han caído un 20% respecto al año anterior. Si el año anterior pagué 100 euros de datos, ¿cuánto pagaré ahora? Al igual que antes el precio final era el precio anterior más el aumento, ahora el precio final será el precio anterior menos la disminución, porque estamos disminuyendo ese precio, ¿no? Entonces el precio actual lo calcularemos a partir del 20% de los 100 euros, que eso lo sabemos del ejercicio anterior, pero ahora mismo lo que tenemos que tener cuidado es con aplicar ese signo distinto. Realmente el precio actual va a ser el anterior menos esa disminución. El anterior, como decíamos, eran 100 euros y el 20% de 100 se lo tenemos que restar. Ese 20% de 100 siguen siendo 20 euros. Entonces realmente el precio actual de la línea de móvil con la rebaja sería de 100 menos 20, 80 euros. Si nos volvemos a fijar, estos 80 euros se pueden obtener o se pueden entender como el 80% de 100. Es decir, si 100 euros era el 100% de la tarifa y a mí me quitan un 20%, lo que yo tengo que pagar es el 100% menos el 20%, el 80%. ¿Y cuánto es el 80% de lo que yo pagaba de 100 euros? Justamente esos 80 euros. Por eso los porcentajes al final son tremendamente flexibles y los podemos entender de muchas maneras. Entonces, bueno, sí que es verdad que hemos ido quizá un poquito rápido en algunos puntos, pero como esto es un vídeo, se puede echar para atrás, rebobinar y se puede ver todo las veces que haga falta. De todas maneras, mañana en clase trataremos todos estos temas a través de una serie de preguntas y demás, y cualquier duda que tengáis se puede responder cuando empecemos la clase. Así que nada, lo que os hemos dejado ha sido un Socrative. El Socrative es parecido al Kahoot, no sé si habéis hecho alguna vez, pero básicamente os tenéis que meter en una página web, que estará el enlace en la descripción del vídeo, y una vez que os metáis en la página tenéis que meter el código que os daremos en clase. O sea, mañana en clase os daremos un codiguito de 4 o 5 letras que tenéis que meter en la página web de la descripción para poder hacer un test de 10 preguntas. El test no cuenta para nota ni nada, simplemente es para que después de ver el vídeo vosotros contestéis las preguntas y veáis dónde falláis o dónde no, qué es lo que mejor entendéis o qué es lo que peor entendéis o cómo van las cosas.
La idea es que con eso, cuando lleguéis a clase mañana, nos digáis pues qué es lo que más os ha gustado, qué es lo que menos, qué es donde más fuertes os veis, qué es donde menos, para poder trabajar en lo que más útil os sea a vosotros. Entonces, bueno, además todas estas preguntas del Socrative tienen una corrección explicando el porqué de la solución correcta, con lo que también podéis leerlas para intentar razonar un poco acerca de por qué habéis obtenido la solución correcta o por qué no. Entonces eso sería un poco todo. Espero no haberos dado mucho la chapa. Y nada, mucho ánimo con el Socrative y mañana en clase seguimos trabajando un poquito más con este tema de porcentajes. Venga, hasta luego. 7 de la mañana, she's so pretty cubana.